Muy buenas tardes para todos. Entonces, pues primero les pido excusas. Tuvimos una dificultad técnica, entonces debemos hacer la web por este espacio. Les recomiendo de nuevo cerrar sus micrófonos, por favor, porque se escucha eco de varias personas, ¿sí? Entonces, para que estemos muy pendientes de eso. Entonces, antes de iniciar la web, como les venía diciendo, que nos va a presentar muy amablemente la profesora Dolly, yo les quiero hacer un par de recomendaciones respecto al componente práctico, ¿sí? Varios de ustedes ya nos han consultado sobre las fechas que aparecen del componente práctico en la agenda del curso. Cuando se alistó el curso y cuando se asignaron esas fechas, pues la situación era de normalidad académica en todo el país y en la universidad. En estos momentos, teniendo en cuenta que todavía no podemos iniciar actividades presenciales, entonces la actividad del laboratorio se va a desarrollar de manera virtual, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque va a ser virtual, vamos a tener 2 sesiones sincrónicas con sus respectivos tutores. Es decir, que ustedes van a contar con unos espacios donde se van a reunir con ellos. Puede que sea su mismo tutor de curso, puede que no, ¿sí? Pero esos espacios los debemos de aprovechar para poder estar en las explicaciones de las temáticas y que tengamos claridad sobre cómo debemos presentar las actividades, ¿sí? Cómo se van a desarrollar. La actividad de laboratorio tiene un peso evaluativo alto, son 120 puntos que están en juego, chicos. Entonces, es muy importante que no dejemos para último momento desarrollar las actividades. Vamos a estar atentos porque en cualquier momento, entre el día el día 20 más o menos, desde el día 20 hasta el día 27, se les van a estar habilitando a ustedes unas aulas alternas. Estas aulas alternas van a tener el nombre de biología, componente práctico. Por ese espacio, los tutores de componente práctico, que repito, no necesariamente su tutor de curso, ¿sí? El campus, el que lo ha venido atendiendo hasta el momento, por ahí el tutor va a habilitar un espacio por donde van a tener interacción. Pero ese espacio es únicamente para comunicación, es decir, para indicarles cuándo se van a reunir y por qué medios se van a reunir, ¿sí? Para resolver alguna duda puntual. Pero por allí no vamos a enviar actividades como de pronto sí lo hacen en el aula del curso, ¿sí? Solamente vamos a hacer preguntas puntuales y revisar cuándo es que nos vamos a reunir con el tutor, por qué medio y en qué horario, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes va a tener un grupo asignado y ese grupo va a tener un horario de atención con el tutor. ¿Sí? Ya ese tutor va a abordar todo lo que es el desarrollo del componente práctico, cómo lo van a hacer. Se van a hacer en 2 sesiones. En esas 2 sesiones ustedes van a tener en la parte sincrónica la explicación de la actividad. La parte sincrónica esperamos que dure más o menos unas 2 horas, ¿cierto? Y ya posterior a esa parte sincrónica van a tener 4 horas para desarrollar la actividad. Es decir, si Karen Velázquez tiene laboratorio el día 24 de junio desde las 8 de la mañana, ¿sí? Desde las 8 de la mañana, es posible que el tutor le indique en el foro que desde las 9 de la mañana van a tener sesión de laboratorio, es decir, que a las 9 de la mañana se van a conectar, sea por Meet, sea por Teams, sea por Skype, ya cada tutor les informará esto. Si se conectan a las 9 de la mañana, a las 9 deben estar presentes para esa actividad porque van a recibir su asesoría, ¿sí? Puede que dure 9 a 10, 10 y media o a 11. Cuando terminen esa asesoría, ¿qué van a hacer ustedes? Van a empezar a desarrollar el informe del laboratorio, qué es lo que van a tener que entregar. Aquí quiero que tengan muy en cuenta la fecha de entrega. No es la misma fecha para todos, chicos. ¿Por qué? Porque todos no vamos a tener el componente, es decir, la asesoría de los tutores el mismo día. Entonces, si son 2 sesiones y el grupo en el que está Karen tuvo la primera sesión el 24 de junio
y la segunda sesión, que es la última, el 5 de julio. Posterior a esa segunda sesión, que es el 5 de julio, van a tener 3 días para entregar el informe final del curso, el informe consolidado, ¿sí? Es un informe que consta de 7 prácticas. Yo les garantizo que si ustedes asisten a las sesiones sincrónicas con los tutores, es un informe que ustedes pueden ir sacando en cada sesión sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, en la primera sesión dejan listas las primeras 4 o 5 sesiones que aborden, bueno, 4, y en la segunda sesión las otras 3, para las 7, y ya. Y lo podrían incluso entregar ese mismo día, si asisten a las sesiones, ¿sí? Si no asisten a las sesiones, pues se complica un poco porque ya van a tener ustedes que buscar información para poder complementar. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta. Listo. ¿Cómo van a hacer las inscripciones? Ustedes no se van a inscribir, no. A ustedes los van a inscribir directamente desde la sede nacional. Entonces, ustedes ya no tienen que ingresar y mirar a qué centro, a qué zona pertenecen, a qué centro y realizar su inscripción. No, ya directamente los van a inscribir desde la sede nacional. Entonces, por esa parte no se preocupen. ¿De qué vamos a estar atentos? De que nos habiliten el espacio del curso de componente práctico, el aula del componente práctico en el campus, del contacto que va a realizar el tutor del componente práctico por ese foro de esa aula y seguramente por sus correos, ¿sí? Y además vamos a estar muy pendientes del material de apoyo que se les está socializando, que se les va a socializar. Se les va a socializar el canal de YouTube del curso. En ese canal de YouTube tenemos ya los videos montados de refuerzo para esas actividades. Entonces, es importante que ustedes ingresen, que ustedes los visualicen. Muchas de las preguntas del anexo, que es lo que ustedes van a tener que entregar al final, las pueden contestar si observan los videos detalladamente y si asisten a las sesiones sincrónicas. ¿Listo? Entonces, quería dar claridad al respecto. Yo considero que una vez tengamos habilitadas las fechas de componente práctico y una vez tengamos ya inscritos todos los estudiantes, seguramente vamos a programar una reunión donde vamos a dar indicaciones al respecto de cuáles son las fechas, de cómo se va a realizar, cuáles son los sitios a tener en cuenta, para que ya cuando ustedes lleguen a la sesión sincrónica con el tutor, van a ir específicamente a abordar las temáticas del laboratorio, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Recuerden que es un laboratorio virtual, no es presencial en ningún momento, que a ustedes se les va a habilitar el aula, que ustedes no se inscriben, que nosotros directamente los inscribimos. Entonces, por esa parte, no se preocupen. Tener muy presente el peso evaluativo de la actividad, son 120 puntos, entonces, por favor, pues como que estar muy atentos a este proceso. Bueno, esto era como lo que yo quería decirles antes de que iniciáramos con la web de lo que nos compete en esta ocasión, que es la tarea 3 de ecología. Aquí otra anotación. Esta tarea 3 tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Es un quiz, ¿sí? Normalmente ustedes desarrollan el quiz y cuando yo voy y miro los tiempos en que se demoran, yo sé que si se tomaron el trabajo de leer o si llegaron y hicieron un ensayo-error, ¿sí? No lo deben hacer. ¿Por qué? No solamente porque van a perder muy seguramente la actividad, sino porque es una actividad de un único intento, ¿sí? No es un quiz de 2 intentos ni de 3 intentos, es un solo intento que tienen para hacerlo. Por lo tanto, se recomienda lo realicen después de la web y después de apropiarse de los contenidos, ¿sí? Aunque para esta actividad no hay foro, si hay alguna duda puntual de algún tema, están los grupos de Skype y nos pueden consultar por allí. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, los dejo con la profesora Dolly. Muchas gracias por su tiempo, profe Dolly. Bien pueda. Muchas gracias, profe Claudia. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? Vale, muchas gracias.
Como la profe Claudia nos estaba explicando, la tarea 3 se trata de un cuestionario sobre la temática de ecología. Consta de 15 preguntas que son de tipo selección múltiple con única respuesta y ellas se seleccionan para cada estudiante de un banco que tenemos con más de 100 preguntas, por lo tanto no va a ser la misma para ustedes. Como decía la profe, tiene un puntaje máximo de 50 puntos y la fecha de realización está dada desde el 9 de junio hasta el 4 de julio. ¿Dónde van a encontrar el acceso a este cuestionario? Pues va a ser a través del entorno de seguimiento y evaluación. Por eso no hay foro, pero el acceso a ese cuestionario, nuevamente les repito, es a través de ese entorno de evaluación, bueno, seguimiento y evaluación, ahí me quedó al revés. Pero el consejo que les damos nosotros es que como es un único intento, no se pueden apresurar a presentarlo si no están preparados. Yo he insistido mucho con los estudiantes que tengo a mi cargo de que primero nos detengamos a leer la información que está presente en el entorno de conocimiento, específicamente en la unidad 3, que tenemos ahí información sobre ecosistemas, población, ciclos biogeoquímicos y problemas ambientales. ¿Cuál es mi consejo? Que se dirijan lo más pronto posible a este entorno del conocimiento, revisen los enlaces y hagan una planeación. Entonces, por ejemplo, este fin de semana, aprovechando que es un festivo, pues leamos los dos enlaces que me están dando sobre ecosistemas. Entre semana voy a leer uno de los de población. Y así ustedes van retroalimentándose. Mi consejo es que hagan un cuadro donde ustedes hagan la síntesis de la información que tienen o resumen. Si pueden tener diferenciación por colores, que digan, bueno, el concepto clave lo voy a hacer con color rojo y conceptos derivados le coloco un color verde, por ejemplo. Así ustedes, digamos que se pueden apropiar un poquito más de esa información. Y pues la otra base, pues es esta webconferencia, donde les vamos a dar algunas bases teóricas, obviamente no tan profundo porque el tiempo no nos da, sobre lo que es ecología. Una vez hayan leído, hayan revisado esta web, si quieren volver a repetirla mañana o más tarde, les estamos dando el enlace de esta grabación, repítanlo. Y cuando se sientan preparados, dentro de este lapso de tiempo, 9 de junio hasta máximo el 4 de julio, ahí sí ingresen al entorno de seguimiento y evaluación y realicen su cuestionario. Solo un intento, pero muchachos, porfa, estén preparados. No lo hagan al azar. Es el conocimiento de ustedes y ustedes decidieron ingresar a la universidad para poder estudiar y tener este conocimiento. Así que aprovechen este mes que tenemos, ya casi menos, casi 15, 20 días, para que estén preparados y lo puedan realizar. Si hay términos que no entienden, profe, yo leí, busqué por otro lado y no entendí, para eso estamos nosotros a través de los correos, ya sea en interno del curso, del correo institucional, los grupos de Skype, para que ustedes puedan solucionar esas dudas y estén preparados para este cuestionario. Pues no siendo más, pues ya entremos en el tema como tal. ¿Por qué estamos hablando de ecología en este caso? Pues porque siempre los seres humanos hemos tenido la posibilidad de controlar el medio en el que nos encontramos y esta característica pues nos ha permitido desarrollar conocimientos, técnicas, de tal manera que podamos dominar ese ecosistema, las poblaciones, las comunidades, es decir, todo lo que rodea al planeta. Lamentablemente, lo que hemos hecho con esto es una explotación, por ejemplo, demográfica. Tenemos falta de límites en el uso de recursos naturales. Estamos viendo, por ejemplo, que el agua potable se está escaseando. Tenemos sobrepoblación. Las políticas que tenemos sobre administración y manejo de la naturaleza no son las adecuadas. Tampoco tenemos cultura del cuidado. Y pues todo esto ha hecho que en este siglo nos volquemos todas las profesiones, sin importar que solamente seamos de ciencias naturales, porque por ejemplo aquí también tenemos psicólogos, todos nos volquemos a remediar este daño ambiental
que los seres humanos hemos propiciado nuestro planeta y que ya realmente llevemos esto al desarrollo sustentable para las futuras generaciones. Algunos dirán, pero yo, por ejemplo, los psicólogos, pero ¿qué tiene que ver la ecología conmigo? Pues todo porque los seres humanos somos 100% los que estamos causando este problema. Y se ha hecho la parte del conocimiento, la parte cognitiva, y quien nos puede ayudar a esta parte son los psicólogos, los que pueden entender cómo llegamos a esto y cómo podemos llegar a llegar un poco más fácil a otros seres humanos, aquellos que no tienen tanta conciencia ambiental, de poderlo lograr. Ingenieros industriales, su función es que una industria, una empresa pueda surgir, tenga los mejores planeación, la mejor organización, pero que también sea sustentable, que cuide el medio ambiente. Ingenieros de sistemas, pues también nos dan muchas herramientas tecnológicas para que podamos aplicar tecnologías al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua residual tienen programas, sistemas que manejan son ustedes para que podamos conocer caudales, que podamos conocer qué tan contaminado está un río. Entonces, de la ecología dependemos todas las profesiones estamos convocados a que volvamos a ese planeta que nos da tanto cuidado que lo podamos reconstruir nuevamente. Entonces, esa es la invitación, por eso estamos viendo esta temática de ecología. Bueno, ya dando esa introducción, pues veamos qué es la ecología. Pues la ecología es esa ciencia que estudia todas las interacciones que realizan los organismos y su medio. Cuando hablamos de medio, estamos hablando de factores vivientes, es decir, cómo ese organismo se va a relacionar con otras especies, también individuos de su misma especie, pero cómo se relaciona con ellos y cómo se relaciona con factores inherentes a lo que lo rodea. Ejemplo, la temperatura, la altitud, la humedad. De eso depende la ecología, de estudiar cómo nos relacionamos cada organismo con el medio. Y de acuerdo a la forma como la ecología va a estudiar a los organismos, pues se va a dividir en dos. La autoecología, que estudia las relaciones de una sola especie con su medio. Es decir, que lo que va a hacer es identificar o buscar esas respuestas que cada especie va a tener a condiciones ambientales específicas. Por ejemplo, si las ardillas o las marmotas pueden invernar, ¿cómo lo hacen? ¿Por cuánto tiempo lo hacen? ¿Cómo se preparan para invernar por tanto tiempo? Por ejemplo, la mayoría pueden invernar hasta 12 meses. Entonces, ¿cómo logra adaptarse para lograr eso? Una sola especie a unas condiciones, ¿cómo lo logra? Eso es la autoecología. Y la cineecología lo que hace es estudiar la relación entre las distintas especies de una comunidad con su medio. Entonces, autoecología, una sola especie, cineecología, cómo diferentes especies se relacionan con su medio. Ejemplo, cómo se interrelacionan las plantas, los animales que se encuentran en el páramo de Boyacá. Entonces, esa es la cineecología, cómo se puede clasificar en este caso. Ya no entrando entonces un poco más en los temas de esta ecología, pues tenemos que entender qué es un ecosistema. Un ecosistema, digamos que en términos generales, es la interacción o una unidad básica donde hay una interacción entre organismos, es decir, seres vivos, y el ambiente, lo que lo rodea. Cuando hablo de organismos, pues estoy hablando de seres vivos como tal. Y pues recordemos que los seres vivos estamos clasificados en 5 reinos. A lo largo del curso pues ya hemos tratado estos 5 reinos, aunque no lo hemos hablado específicamente, los hemos nombrado a lo largo de todas las tareas. Entonces recordemos que tenemos el reino Monera, donde encontramos algunas bacterias, la mayoría de bacterias las encontramos ahí. Tienen como característica que son células procariotas, que pueden vivir en algunos ambientes extremos. Otro reino, por ejemplo, es el fungi, donde encontramos los hongos. Por ejemplo, ahí están las levaduras, los hongos microscópicos, como los que salen en el pan. Y encontramos las setas, como por ejemplo el champiñón.
Vamos 2 reinos. 3 reinos, por ejemplo, puede ser el protista, donde encontramos algas y protozoos, animales y plantas. Todos estos forman el conjunto de los seres vivos, son 5 reinos. Pero cuando hablamos de ecosistemas, como les digo, no solamente esa parte biótica, los seres vivos, también tenemos que hablar de esa parte abiótica, que como les decía hace un momento, tiene que ver con el clima, el viento, la disponibilidad de nutrientes, la cantidad de agua disponible en este ecosistema, la radiación solar, la temperatura, y en zonas como la de nuestro país, tiene mucho que ver, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque en una región como la de nuestro país, en nuestra área, tenemos diferentes ecosistemas gracias a esa altitud que tenemos sobre el nivel del mar. Por ejemplo, estamos nosotros a 2.800, bueno, en Bogotá, 2.800 metros sobre el nivel del mar, pero en el mismo país podemos estar Santa Marta, Cartagena, que están sobre el nivel del mar. Entonces, todo esto hace que tengamos características diferentes a un ecosistema, dependiendo no solamente de los seres vivos que se van a encontrar ahí, sino también y sobre todo de ellos, de esos factores abióticos. Entonces, rápidamente vamos a ver esos factores bióticos y abióticos, iniciando pues con los abióticos. Dentro de esos factores abióticos, digamos que uno de los más importantes es este, el flujo de energía. Por las leyes de la termodinámica que aplican para todos los ecosistemas, hay que recordar, digamos que esa primera ley de la termodinámica que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se transforma. Siguiendo con esto, entonces encontramos las cadenas alimenticias. Aquí podemos observar 2 tipos de cadenas alimenticias, una terrestre y la otra acuática. Por definición, una cadena alimenticia son las diferentes etapas en las cuales un organismo se va a alimentar de otro. Digamos que esa, como digo, es una definición simple, en términos muy generales. ¿Qué significa esto? Pues que todos los seres vivos necesitamos alimentarnos. La finalidad de esta alimentación no solamente va a ser la satisfacción de un gusto, sino lo más importante es que obtengamos energía. Si nos fijamos, por ejemplo, en el sentido de las flechas, permítame un segundo, estoy permitiendo el acceso de una compañera. Si nos fijamos, por ejemplo, en el sentido de estas flechas, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que el ratón le está dando la información a la serpiente, pero ¿qué diríamos nosotros? Aquí la gráfica claramente me la da. La serpiente se alimenta del ratón, pero ¿hacia dónde va la flecha del ratón? A la serpiente. Esto se debe, o me está indicando, es el flujo, o me está guiando, sí, el flujo de energía, de dónde a dónde se va a transferir. En este caso, es la energía que proviene del ratón se va a transferir a la serpiente. Eso es lo que me indican las flechas. No es quién se alimenta de quién, sino el flujo de energía de quién va a ser, de quién se origina y a dónde va a llegar. Es lo que me indican esto. Cuando hablamos de eso, entonces el ratón, en este caso, pues le va a transferir un porcentaje de su energía a la serpiente. Permítame, doy acceso a otra persona. Entonces, de eso se tratan las cadenas alimenticias. No solamente de quién se alimenta de quién, sino ver ese flujo de energía. Cómo se está pasando la energía de un organismo a otro. Como se pueden dar cuenta, las cadenas alimenticias no son muy largas, teniendo en cuenta pues, que en las leyes de la termodinámica, si fueran muy largas, al último personaje, que en este caso sería esta águila, la cantidad de energía que le llegaría sería muy poco. En términos energéticos, es decir, en entropía, no sería biológicamente aceptable, ni tampoco serviría para el mantenimiento de este organismo. En ecología se utilizan muchos modelos matemáticos. Cuando ustedes lean la información, es más, ahorita al finalizar esta presentación se van a dar cuenta que hablamos de muchos modelos matemáticos.
dentro de sus estudios, dentro de sus modelos matemáticos, pues los ecólogos han definido algo que se llama la ley del 10% o del diezmo energético, que significa que para cada nivel, para cada uno de estos niveles que estamos viendo, solo está disponible el 10% del total de energía del nivel anterior. La serpiente, cuando se alimenta de este ratón, solamente va a obtener el 10% de la energía que tenía este organismo. Eso es lo que me indica esa ley del 10%. Me va a decir, profe, pero ¿qué pasó con el otro 90% de la energía que tenía el ratón? El ratón la estaba requiriendo para realizar todos sus procesos metabólicos. Este ratón necesitaba moverse, necesitaba crecer, reproducirse, curar sus heridas. Efectivamente, pues cada una de esas actividades que requieren un proceso metabólico, y en eso se va a ir ese 90% de la energía. Entonces, ¿para qué la serpiente se alimenta si solamente va a estar disponible el 10% de este ratón? Pues, no siempre va a ser ese 10%, digamos que ese 10% es un aproximado que se ha dado. En ocasiones es menos, es un 7, un 8%. En otras se puede dar un 13, un 15%, pero digamos que aproximadamente es el 10%. Lo mismo pasa en los ecosistemas marinos. Lo que va a pasar es que va a fluir solamente el 10% del nivel anterior a ese organismo del cual se está alimentando. Eso con respecto a esos flujos de energía. Cuando miramos entonces estas cadenas alimenticias, pues en ambos casos, en las dos cadenas, lo que podemos ver es que iniciamos siempre con unos productores primarios. ¿Qué son productores primarios? Son organismos autótrofos. Autótrofos, recuerden que significa que son organismos que producen su propio alimento. ¿A partir de qué? De sustancias químicas y en ocasiones, en la mayoría de ocasiones, de la luz del sol. Entonces, en esta cadena alimenticia terrestre, pues tenemos las plantas, y en el caso de la cadena acuática, lo que tenemos como productor primario son los fitoplancton. ¿Qué es un fitoplancton? Es una alga microscópica encargada de hacer eso, la fotosíntesis, hacer productores. Después de esto, pues vienen ya los consumidores. Los primarios significan que se alimentan de estos productores, secundarios se alimentan de los anteriores, terciarios, y finalmente tenemos un consumidor cuaternario o en ocasiones lo que conocemos como depredadores. Estos consumidores son heterótrofos. ¿Qué significa esto? Que para obtener energía requieren alimentarse de otro ser vivo, llámese planta, llámese microorganismo, bacteria, hongos, las mismas algas, o ya animales más grandes. Eso es lo que nos está requiriendo aquí. La naturaleza, digamos que no es tan simple como lo veíamos en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque en los ecosistemas lo que forman varias cadenas alimenticias, como la que estamos viendo acá, va a entrelazarse con otras y van a llamar a lo que conocemos como red trófica, que en términos generales es la interacción de varias cadenas alimenticias. Por ejemplo, esta que estábamos viendo acá, de la madre selva, que le da energía al ratón y el ratón al zorro, está representada en esta cadena trófica por esta flecha roja. ¿Qué es lo importante aquí de las redes tróficas? Que entendamos que todos los niveles son importantes. Que cuando desaparece algún organismo que se encuentre en cualquier nivel, toda la red trófica va a sufrir. ¿Qué significa esto? Desde hace 20 años vemos cómo están desapareciendo especies por culpa de todo el daño ambiental que hemos producido los seres humanos. Y sí nos da lástima, en televisión vemos que desapareció una especie, pero no vemos la magnitud de lo que conlleva esto.
Cuando desaparece un nivel de esta red trófica, no solamente va a desaparecer él. Por estudios se ha establecido que cuando desaparece un organismo, van a desaparecer 10, dado que este organismo, por ejemplo en esta red trófica, de él dependían otras especies. Entonces, digamos que esa es la importancia de no perder tanta biodiversidad, que protejamos todos los seres vivos, toda la naturaleza es importante, todos los factores abióticos son importantes. Entonces, es catastrófico que cuando veamos que desaparezca una especie, hay que pensar siempre que 10 seguidas a ella van a empezar a desaparecer por este flujo que les estoy mostrando aquí de las redes tróficas. Aquí lo que encontramos son también las cadenas alimenticias. Seguramente todos cuando estábamos en el colegio nos pusieron a hacer estas pirámides. Pero como repaso, entonces, lo que vemos aquí es que en la base de esta cadena alimenticia tenemos siempre a los productores, que son, como hablamos hace un momento, organismos autótrofos que toman de la luz del sol la energía para apropiarse de ella y de esta forma poder crecer. Y de esta manera, al obtener esa energía, van a poder dársela, gracias a estas cadenas alimenticias, a los consumidores primarios, luego los secundarios, y en toda la parte superior de esta cadena trófica, pues vamos a encontrar a los superdepredadores. Por ejemplo, algunos ecólogos no están tan de acuerdo, pero podemos decir que el principal depredador de nuestro planeta somos nosotros los seres vivos. Esto se debe a que consumimos de todo, ya que somos omnívoros, entonces digamos que debido a eso nosotros no tenemos un límite. Por eso tenemos tantos desastres ambientales como los que les contaba hace un principio. Pero ¿qué otros depredadores podemos encontrar acá? Los leones, algunos tiburones, el águila, como por ejemplo en este caso. También, pues recordar que de este sol, que es importante, todos dependemos de él, porque si algún día, cuando algún día, porque va a pasar, desaparece esta estrella, este sol, y se convierte en un hoyo negro, pues realmente todas las cadenas alimenticias van a desaparecer, porque la energía fluye gracias a él. Si ellos no están, no están los productores, y no están los productores, pues ninguno de nosotros va a poder existir. Importante también aclarar, siempre hemos escuchado que los mayores productores de oxígeno son los bosques tropicales y nuestro país tiene dos principales, por ejemplo, los que encontramos en la Amazonía, en el Chocó, pero en realidad los verdaderos o principales productores de oxígeno son las algas, las que encontramos en los ecosistemas acuáticos, como les contaba hace un momento, que es el fitoplancton, que son algas microscópicas. Todos somos importantes, por eso debemos cuidar cada uno de estos ecosistemas. Ya vamos a hablar ahora entonces de otro factor abiótico muy importante, y aquí encontramos lo que son los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Entonces, cuando hablamos de ciclo, estamos hablando de algo que circula y que es constante, que no tiene fin, sino que se va a mover continuamente. Cuando hablamos de bio, estamos hablando de vida, es decir, que está atravesando o que tiene que ver con los seres vivos. Geo tiene que ver con la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, hay que recordar que nosotros tenemos diferentes fases. Por ejemplo, encontramos una fase donde encontraremos elementos químicos en estado gaseoso, que sería en la atmósfera. Encontraremos una fase líquida, que están en los mares, en los ríos, en los humedales, y una parte terrestre. Entonces, los ciclos biogeoquímicos es como algunos elementos, todos los que tienen que ver con los seres vivos, van a circular
por estas fases, fase gaseosa, líquida y sólida, que sería la parte terrestre. Los elementos químicos están en constante circulación entre seres vivos y estas fases que les acabo de comentar. Entender las particularidades de cada ecosistema, de cómo van a surgir estos ciclos en cada uno de ellos, de cómo las poblaciones, cómo las comunidades van a interrelacionarse con ellos, es muy importante para el cuidado de la misma naturaleza, para que no afectemos el equilibrio de cada uno de estos ciclos, porque de ahí es donde vienen estos problemas ambientales. Cuando hablamos de esos ciclos, entonces hablamos de todos los elementos que están dentro de un ser vivo, pero digamos que los básicos son estos 5. Tiene que ver con el agua, con el carbono, nitrógeno, el fósforo y el azufre. Rápidamente les voy a hablar de 3, pero los invito a que revisen en los textos y ahonden más acerca de estos ciclos. Entonces, cuando hablamos del ciclo del carbono, pues recordemos que al ser un ciclo, pues puede empezar en cualquier parte. Entonces, el carbono se puede incorporar a los organismos autótrofos junto con la luz del sol gracias a la fotosíntesis. Y de esta manera, el carbono que se encontraba en la atmósfera va a estar incorporado ahora en la parte terrestre gracias a las plantas. Cuando esas plantas hacen esos procesos de fotosíntesis, de respiración, pues nuevamente va a ser una liberación de ese dióxido de carbono. Ese carbono también, ¿cómo va a pasar hacia otros organismos? Gracias a las cadenas alimenticias que hablábamos hace un momento. Entonces, cuando, por ejemplo, esta vaca se alimenta de la planta, pues este carbono va, que estaba en este caso ya no como dióxido de carbono, sino que estaba como carbohidratos, como almidón, como glucosa, fructosa, va a pasar a la vaquita, y en este caso la vaca la va a tomar como un mecanismo de alimento y también para obtener energía. Y gracias a los procesos de respiración y de fermentación que hay dentro de este organismo, pues nuevamente va a liberar carbono. ¿Carbono en qué sentido? En la respiración, cuando exhala, produciendo dióxido de carbono, y en las excretas, porque es una fermentación lo que ocurre en uno de los estómagos de las vacas, va a producir gas metano, que también contiene carbono. Cuando todos los seres vivos, sobre todo los que somos consumidores, morimos, pues vamos a llegar nuevamente a la Tierra. En la Tierra, pues vamos, después de muchos procesos de miles de años, vamos a hacer parte de el petróleo, que luego será un combustible, que cuando hagamos los procesos de combustión en las industrias, pues van a ser transformados de petróleo, nuevamente a dióxido de carbono y a otros gases. Cuando todos los seres vivos morimos, pues en la Tierra requerimos de microorganismos que se encarguen de la degradación de esta materia orgánica que nos estaba componiendo para convertirla en dióxido de carbono y que esté disponible nuevamente para que inicie el ciclo. De esta manera podemos decir que el carbono o el dióxido de carbono puede estar en 2 fases. En la parte atmosférica, que es la que hablamos hace un momento, y también disuelto en el agua. Cuando está disuelto en el agua, va a formar bicarbonatos y de esta forma podemos decir que regulamos un poco el ambiente que tenemos acá. ¿Cómo podemos desequilibrar o cómo estamos desequilibrando este ciclo principalmente? Sobre todo de 2 maneras. La primera es porque por la necesidad que tenemos de consumir alimentos como por ejemplo las reses, hemos permitido el crecimiento en exceso de estos animales y por lo tanto hay exceso de gas metano y dióxido de carbono por esta parte. Pero el problema también viene por la combustión de esos elementos como el petróleo, porque también están produciéndome una gran cantidad de gases de efecto invernadero.
Ojo con eso. El efecto invernadero es necesario para el planeta, el efecto invernadero como tal. ¿Por qué? Sí es necesario que haya en la atmósfera dióxido de carbono, en una proporción necesaria, no tanto como ahora. ¿Qué va a ocurrir con ese dióxido de carbono? Al encontrarse en la atmósfera, permítame cambio a pluma, aquí tenemos, recuerden que tenemos nuestra atmósfera, una capa de ozono. Tenemos la capa de ozono y una capa que tiene diferentes gases, dentro de ellos este dióxido de carbono. Cuando vengan los rayos solares, lo que va a hacer es que este efecto invernadero va a hacer que estos gases se mantengan por cierto tiempo en la Tierra. Y al lograr esto, el efecto invernadero hace que logremos que tengamos temperaturas, por ejemplo, en Bogotá, entre 8 y 13 grados centígrados, en Medellín 20, 25, en la zona norte de nuestro país 30, 32. Eso permite que tengamos el clima que tenemos en nuestro planeta. Eso es normal, es necesario ese efecto invernadero. Pero esos desequilibrios que estamos haciendo con el crecimiento en exceso de bovinos y la combustión del petróleo, pues está haciendo que los gases de efecto invernadero estén ya en concentraciones desbordadas, más de lo que requerimos para que tengamos este clima del planeta. Por lo tanto, estos rayos solares se van a mantener aún más aquí en nuestro planeta y eso está haciendo que la temperatura aumente. Al aumentar la temperatura, pues vemos efectos catastróficos en nuestro planeta que los vamos a ver un poquito más adelante. Hay interacciones también entre ciclos, por ejemplo, aquí vemos el del carbono y el del oxígeno que lo hablábamos hace un momento. Básicamente, en resumen, lo que tenemos aquí es que la combinación de estos dos elementos se va a dar por la asimilación que va a hacer de carbono cuando los animales se alimentan de las plantas o cuando nos alimentamos de otros animales. Porque vamos a pasar de este dióxido de carbono a asimilarlo, es decir, a convertirlo en carbohidratos, en proteínas, en lípidos propios de las plantas y luego propios de cada uno de nosotros los animales. Cuando morimos, estas moléculas que son orgánicas deben ser convertidas en materia inorgánica. Y eso lo hacen los microorganismos que por acá están guardaditos. Y ellos lo que van a hacer es convertir, como les digo, esta materia que era orgánica, este carbono orgánico, en carbono inorgánico, que es representado por dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a ser nuevamente devuelto a la tierra gracias a las plantas cuando hacen fotosíntesis. Otros procesos que tenemos acá, pues recuerden que les contaba hace un momento que el dióxido de carbono puede mezclarse con agua para formar bicarbonatos y también tendríamos ese proceso de equilibrio del planeta. Digamos que los ecosistemas acuáticos, al hacer esta combinación con dióxido de carbono y convertirlo en bicarbonatos, nos están ayudando muchísimo a regular la temperatura del planeta. Si no lo tuviéramos, este cambio climático, este calentamiento global, estaría desbordado, estaríamos en una temperatura mucho mayor. Hay que agradecerle a estos cuerpos de agua a que no esté ocurriendo eso. Otro ciclo importante, ciclo del nitrógeno. Importante recordar, como les decía hace un momento, cuando hablamos de ciclos, realmente son transformaciones que vamos a ver constantemente de cada elemento hacia sus moléculas orgánicas o inorgánicas. En todos los ciclos van a ver eso. Entonces, por ejemplo, aquí con el ciclo del nitrógeno, nuevamente es un ciclo, puede empezar en cualquier parte. Por ejemplo, pues empezamos en la atmósfera, el nitrógeno se va a encontrar ahí en forma gaseosa, conocido como nitrógeno elemental. Este nitrógeno pues, son dos átomos de nitrógeno que están unidos por un triple enlace. Al tener un triple enlace es muy difícil de poderlo romper. Por lo tanto, se requieren de procesos que puedan eliminarlos. Digamos que hay tres tipos de procesos para que este nitrógeno que está en la atmósfera nuevamente sea incorporado a la Tierra en la parte acuática o en la parte terrestre. Es la parte en que eliminamos estos tres enlaces
y hacemos la conversión de nitrógeno, por ejemplo, a amoníaco, va a darse por procesos industriales, por ejemplo, o por una fijación biológica, lo que tendríamos por este lado. Entonces puede volver a través de un proceso industrial donde algunas industrias se han profesionalizado, no sé si esa palabra exista, se han especializado más bien en producir abonos a partir de este nitrógeno, colocándole o tomando ese nitrógeno y llevándolo a altas temperaturas, a altas presiones para convertirlo en amoníaco y por lo tanto en abono. Sería un primer proceso de fijación. Y este amoníaco pues va a ir a este proceso de amonificación. Otro proceso, como les digo, para convertir ese nitrógeno en algo que sea asimilable para los seres terrestres, es la fijación biológica que se puede dar por bacterias, hongos o por cianobacterias. Estos organismos van a hacer el rompimiento de estos tres enlaces y van a convertir este nitrógeno atmosférico en nitrato. Para esto se requiere de microorganismos específicos, por eso las bacterias son tan importantes. Las bacterias casi siempre las hemos escuchado que son malas, que hay que cuidarnos de ellas, sí, hay que cuidarnos, hay algunas patógenas, pero hay algunas como estas que les voy a mostrar, que siendo bien utilizadas o llevándolas al lugar donde es necesario, nos van a ayudar muchísimo a los seres humanos. Por ejemplo, para convertir eso, necesitamos bacterias como la Nitrobacter, que va a convertir este nitrógeno atmosférico en nitrito y luego las nitrosomonas lo van a convertir en nitrato. Son importantes para que hagan eso. Ellas tienen un metabolismo especial para lograr eso. Entonces iríamos por estos lados. Del nitrato que tenemos acá, este puede ser absorbido por las plantas, asimilarlo en ellas y de esta forma ya llevarlo a un siguiente nivel, donde esos productores, es decir, esas plantas, lo pueden asimilar. Y por la cadena alimenticia, pues este nitrógeno va a pasar ya en forma de proteínas, primero de aminoácidos, luego de proteínas, también puede estar, por ejemplo, en el ADN, en el ARN, y cuando son consumidos estas plantas, pues va a pasar, va a ser asimilado ahora ese nitrógeno hacia los consumidores, convirtiéndose también en proteínas, en ácidos nucleicos de estos organismos. Cuando tanto productores como consumidores morimos o a través de los procesos de excreción, pues este nitrógeno va a ser nuevamente devuelto a el suelo. En el suelo van a haber microorganismos que van a convertir esto que era un nitrógeno orgánico, les acabo de decir, proteínas, ácidos nucleicos, lo van a convertir en amoníaco. Y luego nuevamente va a pasar un proceso de nitrificación, donde vamos a convertir el amoníaco en nitrito, en nitrato, y nuevamente empieza por este lado el ciclo. En ocasiones puede haber una desnitrificación, que este nitrato no pase a ser asimilado por productores, sino que lo tomen algunos microorganismos, sobre todo anaerobios, para hacer un proceso de desnitrificación. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos bacterias, por ejemplo, anaerobias, que toman este nitrato como un aceptor final de electrones. Recuerden que los organismos anaerobios no pueden tomar oxígeno para vivir. Ellos toman otro elemento, en este caso sería este nitrato. Y lo que va a hacer esa desnitrificación, esa respiración de este organismo, que va a convertir este nitrato nuevamente en nitrógeno atmosférico. En resumen, los ciclos del nitrógeno es una conversión de nitrógeno inorgánico a nitrógeno orgánico, pasando por las diferentes fases de la Tierra, atmósfera, biosfera, litosfera, y a través de los seres vivos en diferentes procesos, convirtiéndolos de una sustancia orgánica a inorgánica o al revés, de inorgánica a orgánica. Otro proceso, otro ciclo importante es el ciclo del fósforo. Este es un ciclo que no se da en la atmósfera, básicamente es un ciclo más bien sedimentable, se da más bien entre seres vivos, en las rocas y sedimentos, es donde más lo podemos encontrar. Entonces, pues las rocas fosfatadas
van a ser liberadas a través de una disolución en forma de fosfatos en el suelo. Ese fosfato puede ser, como digo, por una disolución con rocas fosfatadas o proveniente de un abono. A través de esto, como es una sustancia inorgánica, va a ser incorporada a los organismos productores, que son las plantas. Al asimilarlo, las plantas lo van a convertir, por ejemplo, en moléculas como el ADP, el ATP, es decir, moléculas que son las encargadas de almacenar energía y van a continuar el proceso por cadenas alimenticias cuando los animales se alimentan de estas plantas. Los restos, la excreción, tanto de plantas como de animales, van a devolver este fósforo nuevamente al suelo y muchas veces, con respecto a los seres humanos, van a irse a aguas, en este caso sería al alcantarillado, aguas ya contaminadas. Estando en el agua, sobre todo en el mar, lo que va a ocurrir con este fósforo es que se va a sedimentar, va a ir hacia la parte inferior a los sedimentos del mar y durante muchos años va a mantenerse ahí sedimentado. Digamos que se va a perder. ¿Cómo nuevamente lo incorporamos a este ciclo? Pues gracias al fitoplancton que se alimenta de estas rocas, no siempre lo hace, pero trata de lograr alimentarse de ellos. Y dentro de este ecosistema acuático, pues el fitoplancton va a seguir la cadena alimenticia, va a ser alimento del zooplancton, y ese zooplancton va a ser alimento de peces, y así nuevamente incorpora el proceso. Estos peces que vemos aquí pueden ser consumidos por aves marinas, y de esta forma va a salir del ecosistema acuático para incorporarse nuevamente a un ecosistema terrestre, porque las aves, a través de sus excreciones, si del guano, va a llevar estos sedimentos de fosfato, lo que era fosfato acá, a nuevamente la tierra en forma de guano, y eso es un abono que nuevamente incorpora este ciclo. El fósforo es importante, como les digo, porque es la forma como almacenamos energía todos los seres vivos en una molécula llamada ATP. Listo. Ya hasta ahí tendríamos, digamos que la base fundamental de lo que son los factores abióticos, los más importantes. Todos son importantes, pero digamos que los que requerimos para este concepto base de lo que es ecología. Y ya empezamos con lo que son los factores bióticos. Entonces, el primer término que vamos a ver es este de poblaciones. Cuando hablamos de poblaciones, bueno, dos conceptos básicos vamos a ver acá, poblaciones y comunidad. En nuestro curso de biología hemos estado estudiando los seres vivos desde lo más simple hasta lo más complejo. Por ejemplo, en la pretarea iniciamos estudiando las biomoléculas. Entonces, a algunos les correspondió estudiar carbohidratos, a otros las proteínas, a otros ácidos nucleicos. Y de esas biomoléculas pues se van a complementar hasta formar células. Esas células van a formar tejidos, esos tejidos órganos, esos órganos organismos, y a partir de esos organismos, de esos individuos, empezamos a hablar ya de población y de comunidad. Es decir, de esta forma se interrelacionan tanto la biología como la ecología. Esto que les acabo de decir se habla en niveles de organización biológica, y en biología hablamos de los primeros de ellos. En ecología tratan de estudiar los niveles más altos, es decir, desde individuo por hablar de población y ya hablar de comunidad. La definición de población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en la misma zona en un momento determinado, es decir, en el mismo tiempo. Y otra característica súper importante de una población es que sean capaces de reproducirse y de que esos hijos tengan una descendencia fértil. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, digamos que el fin último, digamos, biológico de los seres vivos es que podamos perpetuar la especie. Estoy hablando de términos biológicos, porque obviamente si hablamos de seres humanos sabemos que tenemos otros fines.
Pero si hablamos de el fin último biológico, es que podamos perpetuar una especie. Es decir, que los individuos de una población sean capaces de tener más hijos y de esta forma puedan perpetuar esa especie, que esa población se mantenga en el ecosistema. Porque les señalé esto que teníamos acá. Para hablar de población tenemos que tener individuos de la misma especie que estén en el mismo lugar y en el mismo tiempo. ¿Por qué? Ejemplo, los seres humanos, cuando hablamos de una población, estamos hablando, por ejemplo, de Bogotá. Estamos seres humanos que estamos ubicados en ese momento en Bogotá, el 18 de junio del 2020, en el mismo tiempo. No puedo hablar de una población de seres humanos si me estoy comparando con individuos que estuvieron habitando Bogotá, pero en 1890, porque es un momento diferente. La población tiene que estar en el mismo espacio y en el mismo momento, en el mismo tiempo. Y que tenga esa característica de poderse reproducir y tener descendencia fértil. ¿Por qué también hago énfasis en esto? Porque tenemos, por ejemplo, algunas poblaciones que son muy cercanas genéticamente y que en ocasiones son capaces de reproducirse. Pero esos hijos que salen de ese apareamiento no van a ser capaces de tener una descendencia fértil. Por ejemplo, las mulas, que son hijos de equinos y de burros. Estas mulas pues salen de este cruce, pero estas mulas no son fértiles, es decir, que no se pueden reproducir. Por lo tanto, ustedes no van a escuchar nunca hablar de una población de mulas. ¿Por qué? No cumplen con esta función, con esta característica de poder reproducirse y tener una descendencia fértil. Más bien cuando hablamos de mulas, por ejemplo, hablamos de híbridos, de organismos que en algún momento salieron del cruzamiento de poblaciones que fueron muy cercanas genéticamente, pero ellos no se pueden reproducir, no van a tener una descendencia fértil. No sé si ya preguntas hasta acá. Bueno, estoy viendo que están hablando de los problemas ambientales, pero como les digo, hacia el final nos vamos a dirigir un poquito más hacia este tema. Bueno, entonces cuando hablamos en general de una población, se debe cumplir con ciertas características que son estas que tenemos acá. Entonces toda población debe cumplir con esas 4 características. Cuando hablamos, por ejemplo, de densidad de la población, estamos hablando de cuántos individuos viven en un área determinada. Por ejemplo, podemos hablar que Colombia, con, si no estoy mal, tenemos 1.500.000 kilómetros cuadrados en esta área, vivimos aproximadamente en el último censo, tenemos 48.500.000 habitantes. Esa sería la densidad poblacional de nuestro país. Y la podemos comparar, por ejemplo, con España, que tiene una área de 500.000 kilómetros cuadrados, es decir, menos de la mitad del área de Colombia. Y en este espacio, en esos 500.000 kilómetros cuadrados, viven aproximadamente los mismos 48 millones de seres humanos. Eso es la densidad poblacional, la cantidad de individuos por un área determinada. Importante que cuando hablemos de esa unidad de área, pues que la hagamos en proporción al tamaño del organismo que estamos estudiando. Por ejemplo, si vamos a hablar de la densidad poblacional de las hormigas, pues no puedo hablar de hectáreas, de kilómetros cuadrados, pues porque el tamaño de ellas es menor. Yo hablaría de centímetros cuadrados. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de individuos más grandes, por ejemplo, un elefante, pues ahí sí no puedo hablar de centímetros cuadrados, pues porque obviamente la proporción de este organismo es muchísimo mayor. Ahí sí estoy hablando de hectáreas, de kilómetros cuadrados. Eso con respecto a la densidad poblacional. La otra característica que deben cumplir una población es la natalidad. También la conocemos como ritmo de nacimiento. Y esto significa que es el número de individuos que nacen por unidad de tiempo. Por ejemplo,
90 pollos nacen en un lapso de un mes en una granja. Tenemos 50 pollos que nacen en un lapso de 15 días en un alpón. Esa sería la natalidad. Cuando hablamos de mortalidad, estamos hablando de ese ritmo de defunciones, es decir, el número de individuos de una población que mueren por unidad de tiempo. Por ejemplo, el número de osos que mueren por año en un bosque determinado. Eso sería mortalidad. Cuando hablamos de migración, estamos hablando del movimiento periódico de salida o de entrada de individuos de una población. Aquí tenemos dos tipos de movimientos. Un movimiento que conocemos como inmigración, que es la entrada de individuos a una población, y el movimiento de emigración. En este caso sería la salida de organismos. Digamos que por nuestra posición geográfica aquí en Colombia no vemos tan claramente esto, no es tan reconocible para nosotros porque como por nuestra ubicación tenemos casi siempre la misma condición atmosférica, el mismo clima, varía muy poco, la misma temperatura, la misma altitud. Nuestras especies no migran, es decir, no salen tan fácilmente de nuestro país, como si lo podemos ver en países con estaciones, donde por ese cambio estacional, cambios rotundos de las condiciones climáticas, pues hay animales que requieren de ese movimiento migratorio para poder sobrevivir o para poderse reproducir. Por ejemplo, está la mariposa monarca, que está en el estado de Michoacán, es decir, en México, que ella proviene de Canadá. Es un movimiento migratorio donde esta acción que hacen las mariposas es ¿para qué? Para poderse conservar. Ahorita a partir de este mes hasta septiembre, en la parte del Pacífico, vamos a ver la llegada de muchas ballenas, se ve ese avistamiento de ballenas. Este año pues lamentablemente no se puede ir hasta allá, pero hay avistamiento de ballenas debido a que ellas se están viniendo hacia la zona central del planeta. ¿Para qué? Para poder tener aquí a sus crías, porque el clima es el adecuado y nos pueden mantener acá para poderlas conservar. Eso tiene que ver con migración. Cuando hablamos, por ejemplo, de migración de seres humanos, lamentablemente nuestro país tiene muchos ejemplos de esto. Cuando tenemos población que es desplazada por la problemática que tenemos nosotros de guerrilla, de grupos armados, por ejemplo, con los venezolanos que también se han visto obligados tristemente a abandonar su país para venir aquí a Colombia. Entonces, por ejemplo, eso lo habla de la ecología humana, por ejemplo, para los psicólogos, importante mirar esos procesos de migración y cómo afectan psicológicamente a estos seres humanos, cómo cambian también la forma como piensan las poblaciones a donde llegan ellos. Migración también vemos en la parte biológica y pues nos afecta a todos también, entonces es importante que la podemos evaluar desde todas las perspectivas. Como os decía al principio, la ecología me aborda a todas las carreras. Finalmente, la última característica que vamos a ver de las poblaciones es la distribución interna. Cuando hablamos de distribución interna tenemos estas tres variables: al azar, agregada y uniforme. Digamos que esta uniforme no es tan común porque las poblaciones no son tan cuadriculadas de hacer este tipo de ubicación en el espacio. Más bien si lo hacen de forma agregada, es decir, en pequeños grupos, distribución también al azar, y de esta forma lo que hacen es, o estudiamos esto para conocer, por ejemplo, variables como el crecimiento poblacional, la disponibilidad de nutrientes, las competencias que pueden haber entre ellos, pues porque esta población entre más cercana, entre más agregada esté, pues va a requerir
mayor cantidad de recursos, puede llegar a tener competencia con otra que esté muy cerca por esos mismos recursos o para poder reproducirse. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos la distribución que va a tener una población en el espacio disponible. Otra característica que podemos tener de estas poblaciones es el crecimiento poblacional. Y esto se da pues gracias a muchos estudios que han hecho biólogos, ecólogos, microbiólogos, ingenieros ambientales, donde se ha descubierto que podemos tener crecimiento poblacional en dos gráficas, es decir, que tenemos dos gráficas con las que vamos a poder entender cómo crece una población. Entonces, la primera de ellas es un crecimiento exponencial o crecimiento J, que sería este que están viendo acá, que se da cuando una población tiene todas las condiciones adecuadas, se empieza a adaptar y cuando tiene las condiciones adecuadas empieza a reproducirse. Eso sería un crecimiento exponencial o crecimiento J. Y tenemos también un crecimiento S o crecimiento sigmoideo, que sería representado por este de acá. Realmente esas letras porque está formando esas letras que estamos anunciando. Entonces, este crecimiento sigmoideo es porque la población se va a adaptar, primero va a reconocer qué condiciones tiene, cuando se adapta a ellas, empieza un crecimiento, hasta que hay algo en este ecosistema, en ese lugar donde están habitando, que detiene el crecimiento, que llega, digamos, a su capacidad de carga y va a frenar este crecimiento que tenemos acá. No va a continuar el crecimiento de la población, sino que lo detiene hasta que llegue a cierta medida. Esas serían las dos curvas que tenemos para el crecimiento poblacional. Y aquí vienen dos términos bien importantes, el potencial biótico y la resistencia ambiental. Cuando hablamos de potencial biótico, hacemos referencia a la capacidad que tiene una población de reproducirse. Es decir, cuántos descendientes puede tener y en cuánto tiempo se duplica, se triplica, se cuatriplica esta población. Obviamente esto en condiciones ideales, porque les decía que ellos se adaptan y pueden continuar el crecimiento. Eso sí, siempre hubiera condiciones ideales, pero no siempre va a haber, porque la naturaleza siempre va a buscar algo para equilibrarlo, para que no haya una sobrepoblación, sino que podamos disminuirla y que haya un equilibrio entre todo el ecosistema. Y eso es lo que conocemos como resistencia ambiental, que en realidad pues, son factores externos a la población que van a controlar, como les decía hace un momento, ese potencial biológico. La resistencia ambiental va a bloquear o a detener un poco este potencial biológico para que la población no pueda crecer indefinidamente, sino que se mantenga en equilibrio. Esto que está pasando con este crecimiento sigmoideo. En un control, todos debemos morir en algún momento, digamos que lo único claro que todos tenemos cuando nacemos, que en algún momento vamos a morir. Esas condiciones de resistencia ambiental son las que nos van a dar para que haya un equilibrio en el ecosistema. Entonces aquí vemos ese primer crecimiento, el crecimiento exponencial o J. Como les decía, es un crecimiento donde primero se adapta a la población y en condiciones ambientales ideales, pues va a reproducirse exponencialmente en el tiempo. Y el sigmoideo, que digamos que sí es como el más real de lo que está pasando, puede tener, si hiciéramos un crecimiento de una población medida en un tiempo determinado, podemos tener cualquiera de esas que tenemos acá. Entonces, ese crecimiento sigmoideo significa, veámoslo más por este lado, que estos números, ¿qué significan? Primero es la parte de adaptación a las condiciones que les está dando el lugar donde se ubicaron, al tener las condiciones ideales o adaptarse a ellas, empiezan a reproducirse, hasta que llega un momento en que el ecosistema llega a una capacidad de carga. Esa capacidad de carga la van a ver en los libros de ecología, conocido como una K mayúscula. Esta capacidad de carga se define como el máximo número de individuos que puede soportar una población en condiciones adecuadas, es decir, que tengan comida, que tengan espacio, mejor dicho, condiciones óptimas. Cuando se supera esta capacidad de carga,
el ecosistema empieza a presentar problemas y se puede representar pues en varias maneras. Por ejemplo, en la pérdida de biodiversidad, en el afloramiento de algas, se contaminan cuerpos de agua, en la mortalidad de varias especies y, en resumidas cuentas, eso es lo que estamos viendo ahorita con nosotros los seres humanos. Superamos hace rato esta capacidad de carga y estamos viendo un desequilibrio en nuestra población. Aquí lo que tenemos representado lo que les hablaba hace un momento. El crecimiento poblacional siempre va a estar mediado u oscilando entre estos dos grandes términos, el potencial biótico y la resistencia ambiental. Potencial biótico, como les decía, condiciones ideales para que una población pueda crecer y también son adaptaciones que tenga esa población para poder crecer. Por ejemplo, que puedan reproducirse a una velocidad menor. Ejemplo, las bacterias se pueden reproducir cada 15-20 minutos. La habilidad para migrar, animales, por ejemplo, lo que les decía hace un momento de las ballenas, de las mariposas, o para poder dispersarse, eso lo hacen las plantas a través del polen, entonces que es aprovechar animales como por ejemplo las abejas, aprovechar el viento para poder dispersar ese polen y poder seguirse reproduciendo. La habilidad para invadir nuevos ecosistemas, nuevos hábitats, los mecanismos de defensa, por ejemplo, animales cuando tienen garras, los picos, los colmillos, los microorganismos, por ejemplo, producen antibióticos, toxinas, la habilidad para hacer frente a situaciones adversas, por ejemplo, los seres humanos que podemos enfrentarnos a cambios, nos adaptamos a cambios de temperatura muy alta, muy baja, por nuestra capacidad cognitiva logramos esto. Y esto va a permitir que busquemos la forma de podernos reproducir más fácilmente. Todas las especies buscamos esto. Pero la naturaleza muy sabia nos tiene una resistencia ambiental para que no tengamos una sobrepoblación. Y esto nos da, por ejemplo, la falta de alimentos y nutrientes. Cuando hay sobrepoblación, pues escasean alimentos y nutrientes, la falta de agua. Cuando hay cambios ambientales, entonces esa falta de unas condiciones apropiadas, pues también nos va a afectar. La presencia de predadores que terminen con una población, enfermedades, como lamentablemente estamos viendo en este momento, que está afectando a nuestra población, parásitos o competidores. Entonces, siempre está el crecimiento poblacional oscilando entre estos dos, de tal manera que esperamos tener un equilibrio. Seres humanos logramos aumentar esto y mitigar la resistencia ambiental para poder seguir reproduciéndonos. Pero como vemos, la naturaleza muy sabia está tratando de que disminuya esa población. Vale, hasta ahí lo que tendría que ver con crecimiento poblacional. Las poblaciones siempre van a buscar la forma de cómo relacionarse con otras poblaciones cercanas. Y esas relaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Positivas es cuando hablamos de que hay un incremento en la capacidad de crecimiento, es decir, porque están buscando que ese potencial biológico aumente a través de qué? De poder asociarnos con otras poblaciones para mejorar nuestras condiciones de vida. Ya vemos ejemplos de ello. Y las interacciones negativas se da cuando ocurre una disminución del crecimiento. Es decir, aquí estaríamos hablando también de lo que sería esa resistencia ambiental que hablábamos hace un momento. Dentro de las interacciones positivas, por ejemplo, está la cooperación. Es cuando ambas especies se benefician, aunque no dependan la una de la otra. ¿Qué podemos encontrar también en la naturaleza, o en los libros más bien? Van a encontrar que tenemos una clasificación por símbolos. Cuando está la parte positiva significa que es una interacción beneficiosa. Cuando la vean negativa es una interacción que afecta a alguna de las poblaciones. Y cuando vemos, por ejemplo, aquí el 0 es porque ni afecta ni beneficia, es decir, no está causando nada en otra especie. Entonces, en el caso de la cooperación vemos una clasificación positiva con positiva. Ambas especies se benefician. Ejemplo, en este caso tenemos este cocodrilo que le están limpiando los dientes esta ave. La ave se está beneficiando porque está obteniendo el alimento de este cocodrilo. Y el cocodrilo se ve beneficiado
porque están limpiando su dentadura de tal manera que no se vea afectada, no se le caigan los dientes y pueda mantener, digamos que esa precisión para poder atacar a otras especies. El cocodrilo no la ataca a esta ave porque la está beneficiando. Los dos se benefician, ninguno se va a ver afectado. Mutualismo o conocido como simbiosis. En este caso, tenemos que ambas especies se benefician y es una relación indispensable, es decir, que ellos no se pueden separar. Una relación donde es obligatoria la presencia del uno y del otro. Por ejemplo, para los que están estudiando agronomía, tenemos plantas que, por ejemplo, las legumbres deben asociarse por simbiosis con algunos hongos, o en ocasiones con bacterias, para poder hacer esa fijación del nitrógeno que hablamos hace un momento en el ciclo del nitrógeno, para convertir ese nitrógeno atmosférico en nitrógeno eh, en forma de amoníaco. Ellos deben ser una relación, por ejemplo, lo vemos con las leguminosas que tienen, voy a hacer por acá un dibujito, son las raíces de las leguminosas. Si ustedes revisan las leguminosas, de ejemplo, una raíz de una alberja, también podemos encontrar, por ejemplo, una raíz de un trébol, van a ver unos nódulos, unas bolitas que están adheridas a la raíz. Ahí en ellas están creciendo bacterias, o en ocasiones no pueden haber nódulos, sino que hay una rizobacteria, un hongo que se adhirió a una raíz. Y estos nódulos hacen que sea obligatoria la relación, que sea una simbiosis obligatoria. No se pueden separar, porque en este caso los dos se benefician. Esta bacteria lo que está haciendo es suministrarle nitrógeno en forma de amoníaco a la planta para que pueda crecer, porque esta planta no puede tomar el nitrógeno atmosférico, debe hacerlo a través de ella. ¿Cómo se beneficia esta bacteria? En ocasiones estas bacterias son anaerobias, o la enzima que producen para hacer esa conversión de nitrógeno atmosférico a amoníaco requiere un proceso, una condición sin oxígeno. Por tanto, en este nódulo, la planta le está ofreciendo un espacio donde tiene una enzima que se llama catalasa, que me está inhibiendo la presencia del oxígeno para esta bacteria, y por lo tanto ella va a poder vivir ahí. Entonces, protección y alimento tanto para la planta como para la raíz. Comensalismo sería la otra relación positiva. En este caso, una de las especies se beneficia, pero la otra no se va a ver afectada. Por ejemplo, los líquenes. En este caso, los líquenes se adhieren a una planta, pueden tomar alimento de ella, tienen un lugar para poder vivir, pero no la van a dañar, no la afecta de ninguna manera. Lo que hicieron fue simplemente buscar un espacio para poder crecer, pero no la va a afectar de ninguna manera. Dentro de las relaciones negativas, entonces está la depredación, que pues el que más conocemos es que pues uno se va a beneficiar haciéndole daño al otro. Aquí tenemos a un león con su presa. Obviamente la presa va a morir de tal manera que sí se ve afectada. Parasitismo, uno se beneficia y el otro se daña. En este caso del parasitismo, el organismo lo que va a hacer, el organismo que causa el daño, o que se está beneficiando en este caso, va a adherirse al huésped, va a empezar a apropiarse del alimento de este huésped, o como en este caso esta garrapata está adquiriendo sangre del huésped donde está, y puede llegar a afectarlo hasta que le puede llegar a causar la muerte. Una relación también positiva y negativa. Uno se beneficia, el otro se ve damnificado. Competencia. En este caso, uno o los dos se van a ver afectados. ¿Cuándo puede haber competencia? Puede haber competencia por espacio, por alimento, para poderse reproducir. Y en estas peleas, en esta competencia, pues uno puede ganar o los dos se van a ver afectados. En cuanto al amensalismo, en este caso, una especie se va a beneficiar y la otra se va a ver afectada. ¿De qué manera? El amensalismo es cuando una especie produce una sustancia que me va a inhibir, es decir, a detener el crecimiento de otra. O ocurre cuando se da la supervivencia de otra sin que sufra una alteración como tal.
Ejemplo, está algunos hongos que son capaces de producir antibióticos y de esta manera esta sustancia inhibe el crecimiento, por ejemplo, de esto que tenemos aquí, que sería una bacteria. Mensalismo, entonces una se ve afectada en su crecimiento porque la otra produce una sustancia que inhibe su crecimiento. Cuando hablamos de comunidades, entonces estamos hablando ya de un conjunto de poblaciones que están ordenadas e interrelacionadas, lo que acabamos de explicar, y que habitan un área determinada en una época concreta, es decir, un espacio y un tiempo dado, el mismo espacio y el mismo tiempo dado. En este caso, cuando hablamos de comunidad, podemos hablar de una riqueza y de la abundancia de especies. ¿Qué traduce eso? Podemos hablar de biodiversidad. Cuando hablamos de riqueza, estamos hablando es de la cantidad de individuos que hay de una especie. Y de abundancia es de cuántas especies están viviendo o habitando en un espacio y un tiempo dado. Esto realmente es biodiversidad. Eso es lo que hablamos de comunidad. Cuando hablamos de comunidad tenemos también acuáticas, también tenemos terrestres. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un coral donde están habitando algas, donde están habitando peces de diferentes tamaños, plantas acuáticas y pues tenemos el ecosistema terrestre donde tenemos la supervivencia de microorganismos que están en el suelo, de plantas, de hongos y de animales. Eso es una comunidad, conjunto de poblaciones que están en el mismo hábitat en una época concreta. Otro término que es importante establecer es el de nicho. El nicho son las características que me van a describir más bien la función que tiene un organismo en una comunidad. Entonces, por ejemplo, les traigo aquí este zorro que se los tenía de ejemplo cuando hablábamos de las cadenas alimenticias. ¿Cuál es la función del zorro? Pues, el zorro, en este caso, el zorro rojo, que es el que tenemos aquí, su función realmente es la de ser un depredador. ¿Depredador de qué? Por ejemplo, de los ratones. Su función, en este caso, o su nicho, es ser un depredador de una especie determinada, que en este caso sería un ratón. Eso es un nicho. ¿Cuál es la función de ese organismo? En cierta comunidad. Todos tenemos una función. Por eso también es importante recordar que tenemos que cuidar cada especie. Lo que hablamos hace un momento de esa desaparición que estamos viendo de especies, pues, lo ideal es que no lleguemos a este fin. Otro término importante cuando hablamos de ecología es esta sucesión ecológica. ¿Qué es eso? Es una serie de cambios progresivos por los que pasan los ecosistemas y pues se va a dar de menor a mayor estabilidad a través de diferentes periodos prolongados de tiempo. Se pueden dar siempre, digamos que tienen como cuatro fases principales. En la primera de ellas, pues vamos a tener unas comunidades iniciales que generalmente en ecología las conocemos como pioneras, donde ellas van a empezar este proceso de sucesión, van a, por ejemplo, los líquenes a cubrir las rocas y de esta manera pasan a una transición. Esa es una transición que se conoce como un proceso de sucesión y ya pasaría a otra etapa serial. Es decir, que primero se cubrieron estas rocas con líquenes, con musgo. Este musgo empezó a crecer y a originar, por ejemplo, arbustos. Eso tiene que ver mucho también con la evolución de sus ecosistemas. De esto ya vamos a pasar a otra etapa serial, donde por las condiciones óptimas que tiene este ecosistema, a la adaptación, a la evolución que van a tener esas especies que están acá, podemos tener ya plantas mayores de gran tamaño y finalmente tendremos una comunidad final, donde pues se caracteriza por un alto grado de estabilidad y pues acá lo que denominamos es una comunidad climas o un ecosistema maduro, porque están ya adaptados a las condiciones propias que se les dio en este ecosistema. Las sucesiones pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Primarias es esto que les acabo de contar. Cuando tenemos una población pionera que fue capaz de venir y adaptarse a las condiciones que tenía este espacio, y de ahí
surgir o permitir que crecieran otra población con ella. Eso sería una sucesión primaria. Sucesión secundaria es cuando, por ejemplo, ocurren catástrofes, por ejemplo, cuando hay un incendio. Entonces, se destruye parte de ese ecosistema que se tenía ya maduro y se requiere que venga otra población nuevamente pionera, que adapte esas nuevas condiciones que tiene este terreno y empieza nuevamente a hacer esta sucesión ordenada de esa comunidad biótica a otra, y de esta forma esperamos que después de un tiempo, de lapso de tiempo de adaptación, de evolución de esas especies, logremos nuevamente llegar a este ecosistema maduro, o esta comunidad final. Digamos, hay una pregunta que nos dicen que si las estaciones son sucesiones ecológicas. Digamos que dieron condiciones diferentes para que las plantas, para que animales, es decir, para que cualquier ser vivo que estaba en estos países que tienen estaciones, se pudieran adaptar, cada comunidad, para cada población se pudiera adaptar a esas condiciones que nos dan las estaciones y puedan sobrevivir. Como tal, una estación no me va a hacer una sucesión secundaria. Tienen que ser realmente cambios muy drásticos. ¿Qué me da una sucesión secundaria? Lo que les decía, un incendio, por ejemplo, un deslizamiento de tierra. Puede ocurrir cuando hay inundaciones muy fuertes que hacen el deslizamiento de esas tierras, cuando hay terremotos. Eso sí me hace una sucesión. Cambios muy drásticos que me van a hacer que las comunidades que estaban ahí se adapten y evolucionen a esos cambios. Vale, ya casi terminamos. Entonces tenemos aquí biomas. ¿Qué son los biomas? Básicamente son ecosistemas, y esos ecosistemas se dan gracias a los diferentes factores abióticos. Entonces, tenemos ecosistemas tanto terrestres como acuáticos. Aquí tenemos, digamos que, un rasgo rápido de qué ecosistemas tenemos en nuestro planeta. Teniendo en cuenta, pues, por las características de color, esas convenciones me dicen qué tipo de ecosistema tenemos. Rápidamente, por ejemplo, en nuestro país tenemos casi todos, pero, por ejemplo, las sabanas, ¿qué características tienen? Tienen un clima de temperatura alta. La flora que crece ahí son gramíneas, por ejemplo, algunos árboles, y dentro de la fauna, pues tenemos leopardos, en el caso de nosotros. El desierto, que en Colombia tenemos 3, por ejemplo, de la Tatacoa, en la Guajira. Características del clima, pues son lluvias muy escasas, casi no llueve, temperaturas muy altas de día y muy bajas de noche. Flora y fauna escasa, pero lo podemos encontrar. En ocasiones podemos encontrar, por ejemplo, algunas palmas, que es muy raro poderlos encontrar. Cactus y encontramos. Dentro de la fauna encontramos insectos, sapos. Entonces, las poblaciones se van a adaptar a estos biomas dependiendo de esas condiciones ambientales que les den. A ellas se van a adaptar estas poblaciones. Aquí está, digamos, la clasificación de los biomas. Como decía, hay biomas acuáticos, de agua salada o agua dulce, y los ecosistemas terrestres. Cuando hablamos de biodiversidad, como les contaba hace un momento, pues estamos hablando de esa variabilidad de organismos vivos que hay en un lugar determinado. De esto, pues básicamente estamos hablando de la diversidad de especies y de la cantidad de individuos de esas especies que están presentes en cada ecosistema. Cuando hablamos de diversidad, es importante que establezcamos esos niveles de diversidad que van a haber dentro de este ecosistema. Entonces, hay 3 tipos o 3 niveles de biodiversidad. El primero es el genético, que me establece la diferencia entre individuos de la misma especie. Es decir, por más que comportamos o que seamos la misma especie, van a haber algunas diferencias que nos hacen específicos y únicos con respecto a otros individuos. Por ejemplo, aquí les traje la variabilidad genética del frijol. Es frijol, esa es su especie, pero hay variabilidad de él. Hay cardamanto, hay bola roja. Entonces, dentro de él, esa especie de frijol, tenemos variabilidad. Siguiente,
nivel de diversidad es el específico. En este caso, estamos hablando de esa diversidad biológica, la diversidad que hay entre las especies. Entonces, en este caso, aquí vemos una especie, por ejemplo, los elefantes, los gorilas, peces, conejos, tigres, cada uno es diferente, es una especie diferente, eso es específico. Y el ecosistémico me habla básicamente, es la diferencia o la adaptación a los diferentes ecosistemas, es decir, la diversidad que va a haber entre una comunidad u otra. Por ejemplo, aquí tenemos un hongo que se adaptó a estas condiciones que le estaba dando este ecosistema. ¿Qué condiciones le estaba dando? Una humedad alta y como fuente de alimento, ellos son saprófitos, es decir, se alimentan de seres muertos, pues tienen la capacidad de adaptarse o crecer en esta planta que ya estaba muerta. ¿Cómo podemos hacer la medición de esta biodiversidad? Básicamente tenemos dos grandes componentes para poder medir la biodiversidad. La primera es la riqueza específica que conocemos con la letra o el símbolo S mayúscula y pues me habla del número de especies presentes en una comunidad. Es decir, lo que yo puedo observar, lo que puedo cuantificar de esa especie que estoy observando en cierta área, cierto ecosistema que estoy evaluando. También hay otro componente que es la equitabilidad, que me habla de la distribución de las especies en un ecosistema, es decir, si son o no son abundantes. Dentro de esta medición podemos hablar de tres grandes diversidades. Está la diversidad alfa, que me habla de la riqueza de especies de una comunidad determinada, por lo tanto me está hablando de algo local, algo específico, me está diciendo la riqueza de especies en una comunidad particular. La diversidad beta me habla de la magnitud de los cambios de dos comunidades. Aquí alfa era una, beta me habla de dos comunidades, perdón, la diferencia en la composición, en los cambios de ella o el grado de diferenciación entre comunidades. ¿Qué tan diferentes son las unas de las otras? Y está la diversidad gamma, que digamos que me está mezclando estas dos. Es la riqueza de las especies del conjunto de comunidades que integran un paisaje, un ecosistema. Resulta entonces de la diversidad alfa y de la diversidad beta, la combinación de las dos. Aquí tendríamos ejemplos de ellas, digamos que por tiempo voy a saltar para que podamos alcanzar a ver ya esos índices de diversidad. Entonces, el índice de diversidad lo vamos a clasificar dependiendo del tipo de biodiversidad que queremos evaluar. Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar el índice de biodiversidad o diversidad alfa, podemos tener este índice de Shannon-Waite, que me habla de la probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. ¿Y cómo se calcula? El símbolo de este índice Shannon-Waite es una H y lo vamos a hallar a partir del número negativo que sale de la sumatoria de la probabilidad de encontrar individuos sobre el total de individuos de una comunidad. Este PI es esto que tenemos acá. ¿Qué tenemos aquí? Número de individuos sobre el total de individuos que estaban haciendo la comunidad. Entonces, ejemplo, yo quiero evaluar el número de conejos que están presentes en la comunidad de la Sabana de Bogotá. ¿Cuántos individuos habían en la Sabana de Bogotá? ¿Cuántos en total? Y el número de arriba es cuántos conejos tenía esa sabana y el total, cuántos conejos, cuántas especies de plantas, de otros animales que variaban ahí. De esa diferencia está hablando este pi. Entonces, este índice nuevamente, este índice de Shannon-Waite se calcula entonces con el número negativo de esta sumatoria de la probabilidad de encontrar este individuo y por el logaritmo natural de la probabilidad de esto que estábamos hallando. ¿Qué va a salir de acá? Pues digamos que como resultado, a mayor valor del índice, pues nos va a indicar que hay mayor diversidad. Entonces, entre mayor sea ese número, mayor biodiversidad hay en ese ecosistema. Otro índice que es importante evaluar es este índice de Simpson.
bueno, perdón, aquí antes de pasar, es importante que pensemos o que conozcamos que este índice de Shannon White varía en valores que oscilan entre el 0 y el 5. Cuando se tiene una comunidad que tiene un valor muy alto de biodiversidad, como por ejemplo los bosques, me va a dar un número muy cercano al 5, porque tiene una alta probabilidad de biodiversidad. Si hablamos, por ejemplo, de un desierto, pues el número de este índice me va a llegar muy cerca al 0. Ahora sí, el índice de Simpson, pues realmente es un índice que me calcula la dominancia y se halla entre 1 menos la sumatoria de estas probabilidades que encontramos anteriormente al cuadrado. Se parte de la base que un ecosistema es más diverso cuando menos dominancia de especies hay. Es decir, su distribución es más equitativa. El índice de Simpson va a darme valores entre 0 y 1. Si me da un valor de 0, me indica que hay una menor dominancia, por lo tanto hay una mayor biodiversidad. Mientras que el número 1 me indica una menor dominancia, por lo tanto hay una mayor biodiversidad. Bueno, aquí me quedó mal. Este es un índice beta. El índice beta se puede calcular a través de estos índices de similitud, disimilitud, que me expresan el grado en que dos muestras, es decir, entre dos ecosistemas, cuánto se asemejan por las especies presentes en ellas. Estos índices pues se van a obtener a partir de datos tanto cualitativos como cuantitativos, pero si son cualitativos me van a oscilar entre números entre el 0 y el 1. El 0 me indica que no hay especies compartidas entre ambos sitios. El 1 me dice que en esos dos ecosistemas comparten la misma composición de especies. ¿Cómo se halla esto? Pues a partir del índice de Yakar, que lo que tenemos acá es que vamos a tomar la sumatoria de las especies presentes en ambos ecosistemas, tanto en el A como en el B, y lo dividimos sobre ¿qué? Sobre nuevamente esa sumatoria de especies en el sitio A, especies en el sitio B, y la resta sobre el total de ellos. A partir de eso me va a dar un número que está entre el 0 y el 1 y pues ya sabemos cómo calcularlo. Finalmente, pues llegamos a esta parte de problemas ambientales. Pues como les decía, de estos desequilibrios que hemos causado los seres humanos, hemos llegado a este punto de la problemática ambiental. Tenemos todo tipo de problemas ambientales. Entonces ya habíamos hablado de uno de ellos, que es el cambio climático, este sobrecalentamiento que tiene nuestro planeta debido a que tenemos procesos, como les decía, esa sobrepoblación de bovinos, la combustión del petróleo y la gasolina, que están generando que tengamos una mayor cantidad de gases de efecto invernadero que permiten que los rayos solares se mantengan aún más por más tiempo dentro de nuestro planeta y aumente la temperatura que hay presente en ella. Consecuencias de esto, pues va a haber erosión, como vemos acá, pérdida de agua, pérdida de biodiversidad, y por tanto nos afecta porque no van a haber recursos en cuanto a agua, en cuanto a alimentos, ni tampoco espacio. Las condiciones ambientales a las que estamos acostumbrados van a cambiar. Lo estamos viendo en este momento en nuestro planeta. Eso con respecto a ello. Lo otro, sobrepoblación. El exceso de población que tenemos nosotros está generando que requiramos, digamos que esta es la base de casi todos los otros problemas ambientales. Genera que requiramos más espacio para poder sobrevivir, que seamos más consumidores, por lo tanto generemos más contaminación terrestre, más contaminación por residuos sólidos, por residuos líquidos, que requiramos más alimento, por lo tanto hay deforestación, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita en el Amazonas, que han aprovechado esta pandemia para hacer mayor deforestación de nuestra Amazonía y lo aprovechan para hacer cultivos de otras especies que al ser monocultivos pues me elimina biodiversidad. La desaparición de fuentes hídricas, es decir, de agua potable. Digamos que el agua que está presente en nuestro planeta es la misma que estaba desde hace muchos siglos, pero se ha ido transformando y en los últimos 200 años los seres humanos la hemos contaminado de tal manera que el agua potable cada vez es menos. Está la desaparición de la capa de ozono, pues que es la que nos protege de estos rayos solares. Estamos viéndonos afectados
cada vez más por estos rayos solares. Es necesario que utilicemos bloqueador, así no estemos en zonas donde conocemos que el clima es cálido, por ejemplo, en Bogotá. Qué pena que tanto ejemplo de Bogotá es el lugar donde estoy ubicada. Entonces, efectivamente, sí, señor, nos produce cáncer de piel. Estamos viendo cada vez más dermatitis, más alergias al sol, debido a que esta capa nos protegía y ahora no lo está haciendo y por tanto los rayos solares nos afectan más fácilmente a nosotros. La acidificación de los océanos, debido a la contaminación, a que estamos llevando por esta contaminación sustancias que generan daño a los ecosistemas, estamos acabando con los corales. Al acabar con los corales estamos acabando con un lugar privilegiado de biodiversidad donde pues crecen los corales y a partir de ahí pues crecen también plantas y fuentes de alimento para muchas especies y por lo tanto muchas especies van a desaparecer. Y estamos viendo afectados los ciclos del fósforo y del nitrógeno, que se los expliqué en la mitad de este proceso, debido a que estamos generando muchos abonos que contienen fósforo, nitrógeno y potasio, que son súper importantes para, por ejemplo, aumentar la parte agrícola. Son muy buenos en eso, pero lo que está resultando es que estas sustancias, estos elementos se están filtrando, están llegando a aguas subterráneas, luego a cuerpos de agua, generando algo que se llama eutroficación o eutrofización. ¿Qué es eso? Son cuerpos de agua donde estamos viendo en la parte superior una capa verde. He escuchado personas que dicen que les parece increíble lo bonito que se ve, pero realmente lo que está ocurriendo ahí es un problema ambiental. Eso que está ocurriendo es que como estamos aumentando fósforo y nitrógeno, que es bueno para plantas y para algas, en este caso, en los cuerpos de algas, de agua, las algas van a aprovechar estas sustancias para aflorar, es decir, para crecer en exceso y hacer estos taponamientos de los cuerpos de agua. Esa es la capa verde que les cuento. ¿Qué ocurre con esto? Pues estamos generando, bueno, cerca del, pues ya nos vemos afectados porque genera un mal olor. Todo lo que estaba en la parte inferior, es decir, en ese cuerpo de agua, pues se va a ver afectado porque esta capa me impide la llegada de sol, la llegada de oxígeno, por lo tanto todo está muerto en este cuerpo de agua. Plantas, animales, es decir, peces, todo murió ahí por culpa de ese exceso de fósforo, nitrógeno y de potasio. Entonces, es bueno utilizar abonos, pues sí, porque si estoy hablando de una parte forestal, de una parte agrícola, pues me va a aumentar el crecimiento de ese cultivo. Pero por favor, ojo con los ingenieros agrónomos, forestales. Hay que pensar en algo que me cuide el planeta. Por ejemplo, ya podemos hacer abonos orgánicos a partir de compostaje, de biosólidos. Podemos utilizar, por ejemplo, otros organismos que me hacen simbiosis con las plantas y de esta manera no requiero aplicar fósforo de nitrógeno porque esos microorganismos me van a hacer esa parte de fijación de nitrógeno y no requiero gastar dinero en compra de abonos. Entonces, la invitación es a que sea la profesión que tengamos, que estemos estudiando, todos somos seres humanos y hacemos parte del planeta Tierra. Y de todos depende que podamos solucionar estos problemas ambientales. A lo largo de esta cuarentena hemos visto que nos han dicho que tal vez es una manera que el planeta nos está diciendo de parar tanta contaminación. Tal vez sí lo sea, una manera que tiene el planeta de demostrarnos que no somos omnipotentes y que tenemos que pensar en que somos parte de un ecosistema, hacemos parte de este planeta y que tenemos que estar en equilibrio con todo lo que nos rodea, no creernos los dueños de todo. La invitación es nuevamente a que desde la profesión que tengamos, pensemos cómo podemos ayudar a que nuevamente tengamos equilibrio en los ecosistemas, a que mitiguemos estos problemas ambientales y de esta forma pues dejemos no, tengamos un mejor ambiente para nosotros mismos y, ¿por qué no?, para nuestra descendencia. No sé si haya preguntas.
Vale, muchachos, muchísimas gracias, les agradezco su tiempo. Eh, Nuevamente la invitación a revisar ese entorno del conocimiento, aprovechen este tiempo para leer. Como les digo a mis estudiantes, porfa, hagan repaso, lean mucho, hagan cuadros sinópticos, síntesis, apropiesen de esto les va a servir para cualquier carrera. Esto es lo que nos va a empezar a generar cambios a partir de esto que nos está ocurriendo a los seres humanos. Entonces, les agradezco. Cualquier duda que tengan, ya saben que os pueden contactar por el correo interno, el correo institucional o por los grupos de Skype. Recuerden que no hay foro de la tarea 3, sino es un cuestionario que deben buscarlo en el entorno de seguimiento y evaluación. Muchísimas gracias. Feliz noche.